En las reuniones anteriores hemos estado hablando de la disección y hace 15 días hablamos de la parálisis. Vamos a hablar hoy de un tema que es muy conocido, pero que quizás nos hace falta como entenderlo mejor, porque en muchas oportunidades cuando las cosas no nos están saliendo, siempre nos dicen, no, es que de pronto es el devorador, y el devorador es el de todo, es el devorador, y es muy importante porque una de las manifestaciones de la parálisis en nuestra vida es la presencia del devorador. Así a nosotros no nos parezca o no nos guste. Es una cosa bien importante. Pero lo importante es entenderlo para uno poder superarlo. Porque una de las cosas que tiene el devorador, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, es que el único que lo puede reprender es el Padre Celestial. ¿Y por qué? Porque el devorador nace de él. Él es el que permite que el devorador se manifieste en la vida de las personas, como lo vamos a ver hoy y como está en su palabra. Entonces, lo primero que vamos a entender hoy es ¿qué es el devorador? De acuerdo a las diferentes versiones bíblicas que existen, todas las que están en español, son más de 60 versiones, el devorador es sinónimo de plagas, enfermedades y la acción de insectos voraces como la langosta o transmisores de enfermedades como los mosquitos, las moscas, los piojos, las pulgas, que tienen como fin u objeto, es una cosa muy importante tenerlo en cuenta, consumir, destruir, devorar y deteriorar gravemente la calidad de vida de una persona o de un ambiente o un lugar. Es muy importante con respecto al devorador. Entonces, cuando usted lee las diferentes versiones bíblicas, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Reina Valera, Traducción Lenguaje Actual, Palabra de Dios para Todos, y todas las versiones que hay, usted puede sacar de ahí que el devorador, cuando hablan del devorador, se refieren a plagas, a enfermedades o a la acción de animales, en este caso insectos, que tienen una versión es devorar, son voraces, y la otra son generar enfermedades. Entonces es un concepto muy importante que uno tiene que tener en cuenta. Si uno se lo pasa enfermo todo el año, pues de alguna manera hay la presencia de un devorador que obviamente si uno está enfermo, pues su vida se paraliza. O sea, uno si está enfermo no puede hacer las cosas que uno quisiera hacer. Entonces, este es un devorador voraz y los otros son transmisores de enfermedades. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, volvemos a repetir. El devorador tiene como fin u objetivo destruir, devorar, deteriorar gravemente la calidad de vida de una persona o de un lugar. Obviamente, ninguno de nosotros quiere verse sujeto o afectado por un devorador. Y obviamente ese devorador depende del Señor. Entonces, si uno es hijo de Dios, si uno es seguidor de Jesucristo, pues los devoradores no debían manifestarse en nuestra vida. O sea, no debemos llamarnos ni tampoco sentirnos como un poquito temerosos por eso, porque es que nosotros somos hijos de Dios, seguidores de Jesucristo o discípulos de Jesús. Por lo tanto, nosotros no tendríamos por qué estar como preocupados por el devorador, ni tampoco que cualquier cosa que a uno le pase le digan, no, esto es un devorador, reprenda al devorador. Sí, entonces empezamos con ese cuento. Pero es que es importante entenderlo. Y cuando uno lo entiende, uno se da cuenta que, como dice al final, si ustedes se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes. Adiós, devorador. O sea, es muy fácil. O sea,
De pronto el término devorador está asociado al término diezmo. Y por eso es que a algunos no les cuadra el tema en la cabeza, porque algunos sacan es la calculadora. ¿Cuánto es que es el diezmo? Y si entonces estamos fregados. Entonces, así no funciona. O sea, tenemos que, una de las cosas importantes, porque la palabra dice, honra a Dios. Y ahí arranca el concepto, es un tema de honra. Entonces, si uno honra a Dios, Dios le da a uno lo que uno necesita, le alcanza y le sobra. O sea, no es como ese esfuerzo tremendo. Otra cosa es que después de que Dios ha cumplido su parte, pues uno realmente no quiera cumplir la de uno. Eso es diferente. Eso no vale la honra a Dios. Entonces la gente a veces habla unas cosas pues un poquito distorsionadas con respecto a la parte que nos corresponde hacer. Honrar a Dios. Dice, honra a Dios con tus primicias, con tus propiedades, honra a Dios con todo. Si tú lo honras, estás reconociendo que el dador de todo lo que está pasando en tu vida es Dios. Si no lo honras, entonces obviamente aparece esa figura que está contemplada en la palabra. Yo estaba leyendo sobre este tema que la presencia, a la ausencia de orador en nuestra vida es la manifestación de la promesa de la protección de Dios. O sea, uno lo que está haciendo con honrar a Dios es garantizando su protección sobre su vida. Entonces decíamos que el devorador es sinónimo de plagas. Y cuando uno va al diccionario y uno encuentra las plagas, dice que las plagas pueden ser plantas, algunas tóxicas, la mayoría son tóxicas, animales, preferentemente insectos, microbios y microorganismos no deseados que interfieren en la actividad humana y generan un montón de dificultades, pueden morder, pueden destruir, pueden dañar propiedad y realmente hacer nuestra vida bastante difícil. A veces el devorador entra solo, porque la casa de uno es un desorden, un desaseo. Entonces ahí no hay que echarle culpa a nadie, ¿no? Usted está llamando al devorador, ay, devorador, amáñese aquí, ¿sí? Te está invitando, a veces pasa eso, que uno, ¿por qué llegan los zancudos? Porque uno tiene un poco de tarros, llantas, matas, y con el aguacero que acabó de caer está lleno de agua, y ahí llega la zancuda y al día siguiente usted tiene zancuditos por montones ahí están. Entonces, a uno le encanta eso, por no estar haciendo aseo, limpiando, y eso nos pasa a todos, eso nos pasa a todos. Entonces, estamos hablando, en cuanto a las plantas, existen muchas plantas tóxicas. Existe una planta tóxica que es un alga, que algunos teólogos y historiadores hablan es una alga roja que cuando se produce en grandes cantidades convierten el color del agua en color rojo. Dentro de las explicaciones que dan los científicos a la primera plaga de Egipto es esta, que lo que hizo Moisés es, a través de lo que Dios le dijo que hiciera, toca las aguas, es que se manifestó, no es que tipo los magos, el agua pasó del color que tenga, el color río Nilo es como el Magdalena, es color mugre, color marrón, entonces pasó de ese color a rojo. Y en algunas oportunidades he visto que pasa que en el río Magdalena que cambia el color por algunas formaciones arcillosas y cambia a color rojo. En algunas partes lo he visto. En este caso es un alga. Entonces, una de las plagas son esas algas, son tóxicas. O sea, la presencia de esas algas actualmente se presenta en las costas de Florida, en los Estados Unidos, usted lo puede mirar en internet, y es supremamente tóxica para el hombre, para los animales y para otras plantas. O sea, para que lo entendamos. También están los insectos. Y uno de los insectos más terribles que existen, y una de las cosas es que uno cree que el animal más letal que existe en el mundo es el tiburón, es el león, es cualquier otro, ¿cierto? Uno cree que es el animal más letal, las culebras, etcétera.
Pero el animal más letal que existe en el mundo es el mosquito. Y estamos hablando que una de las plagas es el mosquito. El mosquito, según las estadísticas, mata al año más de 725,000 personas al año en el mundo. ¿Por qué? Porque el mosquito es transmisor de enfermedades como el dengue, como el Zika, como el chikungunya, como la fiebre amarilla, como la malaria, como la encefalitis japonesa y otras más. Entonces, el animal más letal no es el tiburón, no es el perro, no es el gato, no es ninguno, es el mosquito. Y tenemos mosquitos a la lata por todos los lados. Entonces tenemos que ser cuidadosos para no enfermarnos. Si nosotros no somos cuidadosos, estamos llamando a ese pequeño devorador a que venga, nos afecte y estemos enfermos. Entonces hay personas que viven de dengue en dengue y de gripa en gripa. Así de sencillo. El segundo insecto que estábamos hablando dentro de las plagas de Egipto son las moscas. Las moscas llegan por temporadas, en cantidades increíbles, y hay algunos sectores en donde llegan más que en otros. Pero igualmente el aseo ayuda mucho a que no lleguen tanto, ¿sí? Y los cuidados. Las moscas también son transmisoras de enfermedades graves como el cólera, como la fiebre tifoidea, como la disentería, como la producción de la salmonela y otras enfermedades. Pero adicionalmente hay otra mosca que me llama la atención, porque hay un pasaje de la Biblia donde los filisteos se llenaron de chichones. Entonces, lo importante es uno entender la palabra, porque a veces la gente cree que el chichón le apareció ahí. Y hay una mosca que genera unos chichones. Una mosca tiene su nombre y produce unas protuberancias que se llaman nuches, producto de una larva que se le coloca ahí y se le forma un chichón, y son muy comunes en las personas de las fincas, en los perros y generalmente en el ganado. En el ganado son unas protuberancias bien grandes por la inflamación que generan. Igualmente, hay otra plaga muy conocida que es la plaga de las pulgas, que es transmitora del tifus. Entonces, es una cosa bien importante para entender el tema del devorador. O sea, el devorador son plagas, ¿cierto? Son enfermedades. Y, obviamente, hay unos instrumentos que son este tipo de insectos. Pero también, en la definición de plagas, hay una muy importante que es las plagas que últimamente se han estado definiendo en los últimos años. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a definir una serie de plagas que se manifestaron. Son las dependencias o adicciones. Entonces, hay una plaga que es la dependencia o adicción al alcohol, al tabaco, a las drogas como los opácidos, las anfetaminas, la cocaína, los alucinógenos, la cannabis y las drogas sintéticas. Pero esas son las adicciones o dependencias con consumo de sustancias. Pero últimamente, estas surgieron a partir de mediados con fuerza, a partir del siglo pasado. Pero hay otras adicciones que son sin consumo de nada, de sustancias, que son relativamente nuevas en los últimos años y son el juego patológico, que ya le dieron un nombre, se llama ludopatía, el abuso del internet y las redes sociales, ahí eso es una plaga, la gente se enferma, la adicción a las compras, la adicción al sexo y la adicción al trabajo. Alguien puede decir, oye, pastor, pero usted sí es exagerado. Es que estamos hablando de la adicción. Nadie está diciendo que la gente no use el internet, nadie está diciendo que la gente no compre, nadie está diciendo que no tengan relaciones sexuales, nadie está diciendo que no trabaje. Pero una cosa es uno trabajar 8 horas y otra cosa es que hay personas que trabajan 16 horas, llegan a la casa y en lugar de dormir, duermen 2 y 3 horas y otra vez se van a trabajar. Prontamente van a sufrir una crisis nerviosa, estrés, etcétera, y posiblemente un colapso. Como trabajan tanto, comen mal, y como comen mal se les daña la sangre y les da una trombosis, viene un trombo, un infarto y afuera. Se fue el hombre joven para la casa, ¿cierto? Se fue para otro lado. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Estos son plagas. O sea, las cosas, por eso es que repetimos, ¿qué es una plaga? El devorador es sinónimo de plaga. ¿Qué es una plaga? Lo que te consume, lo que te devora, lo que te deteriora gravemente y lo que te destruye. Entonces, el consumo del alcohol te destruye
y te deteriora gravemente la calidad de vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? ¿Por qué? Y obviamente lo que pasa es que las cifras que producto de este tipo de cosas no las conocemos. ¿Por qué? Porque la gente no se muere de alcoholismo, la gente se muere de cirrosis, la gente se muere de un cáncer de alguna cosa. Y la gente no se muere porque se murió por fumar. No, la gente se murió de un cáncer de los pulmones y le dio un paro cardiorrespiratorio. Entonces la causa de muerte, paro cardiorrespiratorio. Sino que a partir de los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha ido mirando ese tipo de cosas y entonces no solamente pregunta de qué se murió de un paro cardiorrespiratorio, pero ¿de qué fue lo que lo produjo? No, pues un cáncer de pulmón, un cáncer de páncreas, un cáncer del hígado, un cáncer de los riñones, etcétera, para poderlo entender. Estas también son devoradores, para entenderlo, porque están dentro del concepto. Obviamente, en la época en que se escribió la Biblia, pues no teníamos problemas de tabaquismo, de pronto consumo de cosas de drogas era menor, de pronto había algún problema de alcoholismo, porque la palabra habla de no consumir vino, etcétera, pero los otros no. Lo mismo el tema del juego, el internet no existía, ya el tema del sexo y el trabajo sí existían, pero obviamente no tenían como esa adicción que hay ahora. O sea, ahorita las cosas están disparadas a unos niveles que se han vuelto un problema, y dice la Organización Mundial de la Salud que 1 de cada 4 personas en el mundo sufre estos trastornos relacionados con su conducta. Se llaman dependencias conductuales. Interesantísimo. Eso es un devorador. ¿Sí? Personas que se lo pasan a toda hora jugando, se juegan el carro, se juegan la casa, acaban con la familia, acaban con todo el mundo. El tema de las drogas, el tema del internet. Hay gente que a todas horas se lo pasa en el internet. ¿Sí? 8 horas, 10 horas, 12 horas al internet. Esas redes sociales, series, de todo. Todo lo que usted quiera mirar, la basura, la pornografía. Las personas que son adictas a las compras, nadie está diciendo que no compren, pero hay personas que son adictas a las compras. O sea, hay una enfermedad de tanto comprar. Igualmente, las personas que son adictas al sexo. Claro, todo el mundo puede tener relaciones sexuales, pero si usted es un enfermo de eso, entonces la cosa no sirve. Lo mismo la gente que es adicta al trabajo. Se trabajan 8 horas, dice la OIT, se trabajan 8 horas. El que quiera trabajar más, pues es problema de esa persona. Son 48 horas a la semana. Están tratando de reducirlas a 40 para que la gente entienda. Pero si usted quiere trabajar, en lugar de trabajar 40 horas, quiere trabajar 60 o más horas, pues ese sí es un problema. 80 horas si quiere, ese es su problema. Hay otros que no trabajan, entonces ese es un problema bien grave. Entonces toca a uno también no caer en ese problema. Dice Deuteronomio 7 para entenderlo, el tema del devorador. Porque es que lo importante aquí es, o sea, yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a explicar las cosas de tal manera que sean más fáciles de entender. O sea, ¿por qué? Porque uno las puede entender relativamente, tiene una percepción que le permite entender las cosas muy fácil, ¿sí? Entonces uno la entendió. Yo el tema del tiempo lo entendí claramente, ¿sí? Y lo entendí de una perspectiva que nunca me puse a cuestionar ni a dudar nada de eso. Pero como yo sé que todo el mundo cuestiona las cosas, entonces uno lo explica mejor. Uno lo explica de tal manera que hasta mis nietecitos lo puedan entender. Así de simple. No sé si me copian. Así de fácil, para que todos lo podamos entender. Entonces dice Deuteronomio 7:15. El Señor, Malaquías 3:11 dice, yo reprenderé. Deuteronomio 7:15 dice, el Señor alejará de ustedes toda enfermedad y todas las terribles plagas que, como bien saben, envió sobre Egipto. En cambio, hará sufrir con ellas a todos sus enemigos. Entonces, claramente, la palabra dice que quien envió toda la enfermedad y las terribles plagas fue el Señor sobre Egipto. Entonces la pregunta, porque uno de una vez dice, uy, pero ¿cómo así? No puede ser. Es que está diciendo que lo mandó sobre Egipto. Entonces la pregunta, ¿usted es de Egipto? ¿No? ¿Cierto? No. Entonces uno dice, no, yo no soy de Egipto. Se supone que yo soy, o sea, tal como dice la palabra, yo soy
un injerto en el olivo principal. Por eso hago parte, el olivo principal es el pueblo de Israel, y entonces yo hago a través de eso, yo hago parte del pueblo de Dios. Entonces yo soy parte del pueblo de Dios, yo no soy Egipto, ¿cierto? Egipto no sabía nada del Señor, pero yo sí sé. Entonces yo claramente lo entiendo y lo comprendo. Entonces dice, el Señor alejará de ustedes toda enfermedad y todas las terribles plagas que, como bien saben, envió sobre Egipto. Entonces, claramente, quien envió las plagas fue el Señor. Cuando uno va al libro de Joel, voy a ver si lo tengo por acá. Ay, se embolató Joel. Bueno, dice que el Señor, no lo tengo por acá, dice que el Señor, creo que es Joel 2, 25, 26, dice que el Señor va a restituir lo que su ejército que envió nos quitó. ¿Por qué lo envió? Porque nosotros nos habíamos alejado, ¿cierto? Porque nosotros no hemos honrado al Señor. Entonces nos envió su ejército para que entendamos el tema del devorador. Eso en cuanto a ese tipo de devorador. Pero el otro devorador, porque estamos hablando de ese devorador, el devorador que genera esas plagas y esas enfermedades. Pero el otro devorador, es lo para entenderlo. Por eso es que hay una confusión. Pero hay un devorador moderno, que obviamente el maligno montó sobre el concepto, y es el devorador que nosotros voluntariamente aceptamos. O sea, si yo voluntariamente acepto ser esclavo de algo, entonces yo voluntariamente lo estoy aceptando. O sea, cuando las personas se vuelven en la segunda versión, por eso es que cuando usted busca la definición de plaga, la divide en dos. Estas son las plagas, producto de plantas, de animales, de insectos, ¿cierto? Que generan un poco de enfermedades y deterioran la calidad de vida de las personas, que afectan a mucha gente en el mundo, están alineadas con el concepto bíblico de Malaquías 3:11, de Deuteronomio 7:15. Y cuando uno se va y lee qué fue lo que el Señor le mandó a Egipto, él dice que primero el problema del agua, que estamos hablando que puede ser producto de esas algas rojizas que son tóxicas. Luego le mandó ranas, mosquitos y moscas. En la versión que uno encuentra, la explicación de las plagas de Egipto, desde el punto de vista científico, dice que como las algas tóxicas contaminaron el río Nilo y lo volvieron todo rojo, pues las ranas que estaban dentro del río se salieron, porque si se quedan se mueren. Si usted le dice que el río se convirtió en rojo, ¿cierto? Producto de lo que sea, en este caso de las algas, dice que hubo una mortandad del peces, porque es que esta alga es tóxica. Se mete aquí en las agallas del animalito y dice que hubo una mortandad de peces. Entonces el río Nilo tiene una mortandad de peces, y obviamente las ranas que estaban ahí huyeron el burro, como dicen por acá o por allá, salieron del agua en cantidades, todas salieron corriendo y hubo una invasión de ranas. Las ranas es un regulador natural para el crecimiento de las moscas y los zancudos. Como las ranas se fueron, hubo una proliferación de moscas y zancudos a la lata. Interesante, ¿no? Y también piojitos se fueron también. Y obviamente, producto de los piojos, viene la sexta plaga, la quinta y la sexta. La gente se llenó de úlceras, pestilencias, salpullidos, picaduras, dengue, chikungunya, zika, etcétera, etcétera. Sí, todos se enfermaron, producto de eso. Hasta ahí. Y luego explican las otras, pero yo quiero que vayan hasta ahí. Pero esas son las que uno entiende que vienen de parte de Dios. Pero las que tienen que ver con cosas de nuestra conducta no vienen de parte de Dios. Esas no están en ninguna parte. Es que el Señor me mandó el devorador del alcoholismo, del tabaquismo. ¿No? Esas sí nos mandó el maligno. Entonces ya, ese también lo reprende el Señor. Pero tiene que haber la voluntad de nosotros. O sea, uno tiene que entender que el alcoholismo no sirve, que el tabaquismo no sirve y que el consumo de un montón, una montonera, es que hay una lista impresionante de drogas, eso la gente hoy se traba con lo que sea.
Y en la antigüedad también. ¿Sí? Eso se saca una lista del opio, la heroína desde hace mucho tiempo. Entonces son los opiáceos, los anfetaminas, la cocaína, que es otra parte, los alucinógenos, la cannabis, que es otra versión, y un montón de drogas sintéticas a la lata, el éxtasis, toda esa porquería. Eso depende, ya no depende del devorador que envió el Señor. Este es un devorador que envió el maligno y vino y permeó nuestra conducta y nosotros la aceptamos. Hoy en día eso es normal, ¿sí? Quien no ha consumido bebidas alcohólicas, pues no sé, no está en este planeta, ¿aló? ¿Está en este planeta? El que no ha fumado un cigarrillo no está en este planeta. El que no ha consumido droga de alguna cosa no está en este planeta, ¿sí? Y adicionalmente a esos que implican el consumo de sustancias, hicimos los comportamientos de conducta sin consumo de sustancias, como el juego patológico. Aquí no dice que el juego, porque hay un jueguito que es gente que se lo pasa 8 y 10 horas metido en el computador, en torneos, haciendo cosas ahí, y no hace nada más sino eso. Eso es un devorador. ¿Por qué? Porque volvemos al concepto. Porque consume, porque devora, porque deteriora, porque destruye y deteriora gravemente la calidad de vida de la persona y de todas las personas que viven alrededor de él. Ese devorador lo mandó el maligno. Hermanos, eso es un devorador. Sacúdase, reprendemos ese devorador. Dependemos del devorador del alcohol, del tabaco, de las drogas, de todo tipo de drogas, de la montonera. Y de los comportamientos que no implican consumo, como el juego, el jueguito ese, si es que, ¿qué está haciendo? Jugando, sí, bolitas, ¿Y cuánto lleva jugando bolitas? No, llevo como 3 días. Ya pasé el nivel 50. O echando bala ahí. Entonces, eso es una cosa, es un devorador. O como el devorador del internet, hay gente que eso, mejor dicho, eso se manda videos, se manda tal, que el WhatsApp, que todo, que el Telegram, porque la competencia del WhatsApp es el Telegram, que no sé qué, que si sé cuándo, que el otro, ahora las series de televisión, es un devorador. Ahora, si usted ve 3, 4 capítulos o ve uno solo, tal, pero cuando la persona, y nosotros tenemos ese problemita desde las novelas, ¿no? Hay gente que prende el televisor a las 8 de la mañana, la novela de las 8, y son las 8 de la noche viendo todavía las novelas y el desafío de los superhombres, los superhumanos. Así de sencillo, ¿sí? Y a raíz de todas estas liberaciones que han habido después de la Segunda Guerra Mundial, la gente anda loco, ¿cierto? Sexo, como que no hay más. Y otros son trabajaditos, nada de sexo, pero puro trabajo. Entonces, ojo, porque eso no está bien. Esos devoradores no son de Dios, esos son del maligno. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Porque eso está planteado ahí. ¿Qué devora el devorador? ¿Ya entendimos qué es el devorador? Bueno, entonces si ustedes, los que están aquí presentes, entendieron qué es el devorador, los que están por Zoom también. Entonces, segundo, ¿qué devora el devorador? Entonces, ahí sí nos vamos a Malaquías 3:11. Yo aquí no voy a repetir el versículo que dice, malditos con maldición me habéis robado. Sí, porque esa no es la idea. Eso no es la idea. Sí, porque es que allá nos echaron maldiciones. Es que allá nos asustaron con el devorador. No. Es que es entender que, digamos, que si nosotros honramos a Dios, Dios se siente gustoso y nos retribuye a nosotros. Uno quiere ser una caspa de hijo, pero quiere que los papás sí le den de todo. No importa que no hayan sido muy buenos, ¿sí? Entonces uno, en el caso de Dios, no hay tacha en Él, nosotros somos los que sí tenemos tacha, entonces nosotros lo honramos a Él con las cosas que hacemos bien. O sea, yo no lo puedo honrar a Él con mis fracasos. Yo no honro a Dios con mis frustraciones. Yo no honro a Dios con las cosas que no me salen, ¿sí? Yo no puedo honrar a Dios con eso, porque yo tengo que honrar a Dios porque me va bien,
porque soy exitoso, porque tengo fructificación, porque cumplo con el mandato que Él me dio, tengo una misión. Todos tenemos una misión personal que cumplir aquí en la tierra y una misión global. Pero si mi misión personal está en la olla, es como complicado ayudar a cumplir la misión global, ¿cierto? Llevar el evangelio a todas las naciones, ¿cierto? Cuando yo no he podido. Entonces es una cosa bien importante. Entonces, porque a rato la gente dice, bueno, ¿y yo qué es lo que tengo que hacer? Pero es que usted tiene una misión personal. Eso está claro, usted tiene una misión personal. Y obviamente la hace a través de las realizaciones de su vida. Ahora, si uno no ha podido, ¿cómo honrar a Dios con su fracaso, con sus frustraciones, con sus cosas? Entonces toca decirle al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, ayúdame, porque es que la verdad es que yo no he hecho sino embarrarla, me he enredado en un montón de comportamientos conductuales sin adicción, ¿sí? Porque yo soy pura internet, ¿cierto? Pura trabajo, pura pornografía, todo lo que tú quieras, ayúdame, Señor. Y no estamos hablando de cosas que no son, porque es que eso es relativamente nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, el tema de la pornografía era muy pequeño. Era una cosa pequeña. Usted lo puede leer en la historia. Usa el internet para algo que valga. Entonces, usted lo puede leer ahí. El tema de la sexualidad, eso no era tan descontrolado. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo de todo. Entonces, es una locura. O sea, entonces como si estamos en un desorden, el consumo de las drogas, eso es horrible, ahora es horrible. Eso ya desde los 11 años, 10 años ya los chinos están metiendo pepas. Entonces, eso es absurdo. Entonces uno lo que dice es, eso no puede ser. O sea, nadie está diciendo que no baile, que no se tome un traguito social, ¿cierto? Que no se divierta, que no tenga relaciones sexuales. Es que nadie está diciendo eso, que no prenda la internet. Es que nadie está diciendo eso. Es que estamos hablando de ¿qué? Adicciones, de dependencias, que eso me gobierna. Y cuando me gobierna, como dice aquí, eso es una plaga, es un devorador, porque me consume. Yo siento que me consume, yo siento que me devora, que me va comiendo por dentro. Yo cada día me voy sintiendo que soy como menos y finalmente siento que me deteriora y mi calidad de vida es cada vez peor. Entonces uno que va a ir, ¿cómo así? ¿Sí? Uno puede tener problemas y todas las dificultades que quiera. Pero no, uno, Señor, vamos para adelante. Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema. Primero, el devorador. ¿Qué era? Segundo, ¿qué es lo que devora el devorador? Malaquías 3:11. Dice el Señor, por vosotros reprenderé al devorador. Y claramente dice qué es lo que devora el devorador. No solamente el devorador que Dios estableció, sino el devorador que el maligno que copia todo lo de Dios también metió ahí. Y el devorador en general apunta a dos cosas específicas. Dice Malaquías 3:11, para que no destruya los frutos del suelo. Punto y coma. Ni vuestra vid en el campo será estéril. Entonces, apunta a dos objetivos específicos que cuando uno mira, así como funcionaron en la época de Malaquías, en la época de los egipcios, hace una montonera de años, 3.500 años, 3.500 años, sí, funcionan hoy. Porque los mismos zancudos de las plagas de Moisés en Egipto son los mismos zancudos que hoy aquí vienen y nos las mismas moscas, los mismos piojos, las mismas pulgas, las mismas ranas y las mismas langostas. Hace poco presentaron un video por allá en África que llegó una nube de langostas a un cultivo y lo volvió nada. Entonces aquí no estamos hablando de nada nuevo. Entonces este concepto que está escrito aquí, que el Señor le dijo a Malaquías, escríbalo Malaquías, como un documento eterno que devora el devorador. Porque el Señor ya sabía lo que el maligno iba a hacer, que él iba a montar su propio devorador. ¿Sí? Para que lo entendamos. Entonces, pero también ese devorador lo controla el Señor. Lo que pasa es que si la gente no quiere saber nada de Dios y se va detrás del maligno, pues, ¿quién saca a un alcohólico de su alcoholismo? ¿Cierto?
a una persona adicta al tabaco de su tabaquismo, a una persona adicta a las drogas, a una persona adicta a todo ese montón de problemas. ¿Quién saca a la gente? Sí, la gente, inclusive, cuando uno enfoca bien algunos conceptos, la idea del maligno es que las personas creen un ídolo. ¿Cuál es el ídolo de los adictos al juego? Pues el juego. ¿Cuál es el ídolo de los adictos al internet? Pues el internet. Así de simple. ¿Cuál es el ídolo de los adictos al sexo? Pues ese montón de dioses griegos, Eros, y todas esas viejas del antiguo imperio griego y romano. ¿Sí? Eros. Y entonces le ponen Eros a todos. Entonces así de simple, para que lo entendamos. Entonces en Malaquías 3:11 dice claramente dos conceptos. Para que no destruya los frutos del suelo ni vuestra vida en el campo. Entonces, ese es el efecto. Tiene dos aspectos. Uno, vamos a voltearlo. Primero vamos a hablar de que ni vuestra vid en el campo sea estéril. O sea, cuando usted coge ese concepto, que fue escrito hace muchos años, y lo trae a hoy, al año 2021 de nuestra era, usted lo que entiende es que cuando dice nuestra vid en el campo sea estéril, quiere decir que si Dios no controla ese devorador, entonces nosotros no vamos a producir los frutos esperados. ¿Sí? Dice claramente, ni vuestra vid en el campo sea estéril. O sea, si el devorador trabaja, nosotros somos estériles. Y esterilidad, trayéndolo de ese contexto de la agricultura de hace 3.500 años, trayéndolo al contexto de hoy, entendemos que no somos estériles, entonces no producimos los frutos esperados. Quiere decir que el devorador, uno de los aspectos que ataca es la productividad. Y obviamente tiene un sentido. Así tenga el origen que tenga el devorador, tiene un sentido, porque Dios nos dijo, dice, fructificad y multiplicaos. O sea, un concepto de prosperidad. Y cuando uno se aleja de Dios, entonces eso deja de funcionar. Aquí no estamos diciendo que se aleja de la iglesia, no, se aleja de Dios. Hay personas que dicen que eso, que ya no hablan con uno. Yo no hablo con el pastor porque es que yo ya no necesito hablar con él. Yo estoy hablando directamente con Dios. Yo ya con Dios. Perfecto. Perfecto. Esa es la idea. Si usted está hablando directamente con Chucho, como dicen algunos, pues no hay ningún problema. El problema es que se les vea. Pero, y no tenemos que confundir porque resulta que el tema de la productividad es una cosa integral. Aquí no estamos hablando de si usted tiene trabajo o si usted tiene dinero o si de pronto le están saliendo las cosas financieramente bien. No, estamos hablando de todo el contexto. O sea, estamos hablando de lo que somos como personas. Porque si yo tengo dinero, pero soy una caca como persona, pues la verdad es que no estoy en nada, estoy cero. Cualquier persona puede tener dinero. Pero yo tengo que ser primero persona. A mí no me interesa que usted sea el más brillante intelectualmente, que tenga plata, si usted no es persona. O sea, primero que todo, es una cosa bien increíble, en donde uno dice claramente, porque es que ese es el concepto. La productividad arranca por ser personas. Y una de las cosas que no fueron nada ni Eva fue buenas personas, fueron mala gente. Porque, como nos pasa a todos, no entendemos que si alguien nos trata bien, es que realmente nos estima, nos quiere que nos vaya bien. Es que es un pendejo. Aprovechémonos de él. Y se aprovecharon y ¡pum! Los echaron del Edén. Así le pasa a mucha gente. Entonces uno no puede hacer eso. Es absurdo. Entonces el devorador ataca ¿qué? Primero la productividad, ¿cierto? Porque nosotros estamos llamados a ser fructíferos, productivos en todos los aspectos de nuestra vida. No en la parte financiera. La parte financiera es lo de menos. Eso es lo de menos. La productividad es en todos los aspectos. Algunas personas ahí, ¿por qué? Porque si yo tengo dinero, pero mi familia no va jalonada, de acuerdo como yo estoy, pues la verdad es que usted está en nada. ¿Sí? Entonces es una preocupación. Dinero cualquiera, el Señor puede bendecirlo a uno de las personas de la manera que uno quiera. Él dice, bueno, voy a abrir la ventana de los cielos aquí para Ivonne. Ya. Y todas las escaseces de Ivonne de aquí en adelante, ya. Pero si no mejora como persona, entonces prontamente eso se acaba.
para entenderlo. Entonces, primero el devorador ataca la productividad. Ni vuestra vid en el campo será estéril. Y segundo, dice que ataca los frutos del suelo, o sea, lo que yo ya obtuve. La primera dice, nuestra vid en el campo, o sea, todavía no se ha logrado. Y el segundo dice, lo que ya logré, ni os destruya los frutos del suelo, ya los tengo. Entonces, el devorador también ataca los frutos obtenidos. ¿Qué hace con eso? Daña los frutos que hemos logrado con nuestro trabajo. Y no nos permite avanzar con ellos lo que se debía hacer. O sea, dos cosas. Porque el problema no es que yo logre producir algo. El problema es qué hago con los frutos. Comérmelos, pues eso no es tipo de oficio. Eso hacen todos. ¿Comérmelos? No. Yo tengo que entender que si yo no, o sea, tener claro qué voy a hacer con eso. Entonces yo digo, bueno, de esta parte, porque claramente uno entiende y está en la palabra, dice que uno establece qué va a hacer con los frutos obtenidos. Esta parte para esto para sostenerme, esto para invertir, esto para ahorrar, esto para lo que tú quieras. Pero si no alcanza, pastor. Claro, ¿y por qué no alcanza? Porque es que tiene una cola de deudas ahí y entonces usted arrancó al revés. Así no se puede. Y tiene unos problemas conductuales muy terribles. Usted gasta más de lo que gana, ¿sí? Y así. O se da gusto en un montón de cosas absurdas. Entonces así no rinde absolutamente nada. Entonces, claramente, uno, ataca la productividad y segundo, ataca los frutos producidos. Hay gente que no produce nada, pues ¿qué frutos producidos va a tener? Entonces, uno tiene que entender que el devorador ataca la productividad, pero también ataca los frutos que produce la productividad. Y obviamente, si ataca la productividad, ahí yo no tengo cómo invertir nuevamente para tener más frutos. O sea, la idea cuál es? Que se produzcan más frutos. Porque la palabra dice que algunas personas no producen mucho, otras producen al 30, al 60 y al 100. Entonces, es una cosa escalonada que obviamente le permite. La palabra dice que el uno le dieron 2 moneditas, 2 minitas, las invirtió, produjo 2, el otro 5, produjo 5, etcétera. El otro 0, pues 0. Entonces, así de sencillo. O sea, uno va creciendo, esa es la idea. Y que se nos vea. Y obviamente yo cada día mejor persona, más elegante, mejor hablado, porque si no estamos fregados. Yo le explicaba a alguien, yo le decía que yo conozco muchos profesionales que pasaron por la universidad y son unos auténticos ordinarios, groseros, petulantes, que el ingeniero, que el doctor, y son una porquería en todos los aspectos. Entonces, ay, el doctor, es una porquería. Como persona es una porquería, un guache, no sé qué, eso está lleno. Entonces, el estudio no lo vuelve una persona. Entonces, para entenderlo. Vamos a hablar hoy del primer alcance del devorador, la productividad. Dice que la productividad del devorador ataca nuestros sueños. ¿Por qué nosotros no podemos consolidar cosas hacia el futuro? Porque nosotros permitimos que el devorador afecte los sueños con los que arrancamos y que obviamente nos van a permitir llegar más adelante. Está en un versículo muy sencillo, Génesis 37, versículo 19 al 20. Dice que los hermanos de José estaban reunidos unos con otros ahí, maquinando ahí. Y le dijo el uno al otro, allá viene el soñador. Ahora pues, vamos a agarrarlo y lo vamos a matar y lo vamos a echar en una cisterna y vamos a decir que lo mató una bestia del campo y veremos qué será de sus sueños. Parece un pasaje terrible, pero desafortunadamente es algo que pasa todos los días. Uno, cuando algún hermano, esos son hermanos, bueno, medio hermanos, algún familiar tiene un sueño, un negocio, alguna actividad, formar una familia. Hay gente que siempre sale con la agujita a pincharle el globito ahí. Eso
Eso no se puede. Ahí viene la reforma tributaria de Duque, ¿eso para qué? No sé qué, y así todas las cosas. Sale de una vez la agujita. Eso no se puede. Así de sencillo. Lo más fácil es que hagamos algún torcido. Y eso es lo que se plantea aquí. ¿Por qué los hermanos iban a matar a José? Porque José planteó un sueño en donde él iba a alcanzar unos niveles imposibles de alcanzar. O sea, él estaba planteando que los niveles que él iba a alcanzar eran niveles tan altos que era imposible para el alcance de esas mentes tan pequeñas. A veces confundimos el tema del coeficiente intelectual y es que lo que pasa es que, o sea, hay gente que tiene unos cerebros muy pequeños, con una utilidad muy pequeña. Entonces, uno entiende que nuestro coeficiente intelectual tiene que ver con la capacidad de ver más cosas. Obviamente, el coeficiente intelectual, ¿cierto?, que tenía José era muy diferente de los hermanos. El de los hermanos solamente era trabajar, cubrir sus gastos, el de su familia, gastar más de la cuenta, y como gastaba más de la cuenta, pues tocaba tumbar al papá, y entonces le tumbaban ahí, no, es que se murieron tantas cabras, tantas ovejas, las mató el zorro, las mató el lobo, y tumbe al papá. Y eso era lo que informaba José, según dice la Biblia. O sea, los hermanos eran unos corruptos, tumbaban al papá. Así como pasa con mucha gente hoy. O sea, ¿les gustaban qué? Los torcidos. Hay gente que le encantan los torcidos. Los torcidos vienen desde mucho antes. ¿Sí? Torcidos y mentirosos. Porque es que el que es torcido es mentiroso. Tocaba echar mentiras. Ahí plantean una mentira, lo vamos a matar y decimos que lo mató una bestia. Entonces, la mentira y los torcidos, obviamente eso es el diablo, el padre de la mentira de Satanás, dice, le mete la mentira, le mete el torcido, porque ese era el alcance de sus sueños. Nuestros sueños es lograr tener algunas cosas, digamos, y obviamente como no alcanza con el trabajo, pues hagamos unos torcidos. Y este tipo aquí viene ahí a lambonearnos con nuestro padre y nos quiere dañar los torcidos. Y adicionalmente él dice que él sí va a ser el tremendo. ¿Sí? Que todos nosotros nos vamos a inclinar delante de él porque él va a ser muy grande, que él va a ser más grande que todos nosotros, hasta que nuestros padres. Entonces, los hermanos de José querían matar a José, no solamente porque los había aventado con el papá, que eran unos ladrones, y no solamente, o sea, esos eran los hermanos de José, eran terribles, ¿sí? Entonces, que eran unos ladrones que le estaban robando, luego eran unos asesinos, etcétera, eran terribles, pero era bravos, ¿por qué? Porque José les dijo que él iba a ser muy grande. Y dicen ahí, y veremos qué será de sus sueños. Ustedes se imaginan que hubieran matado a José en la imprudencia que iban a cometer, pues José no hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto y no hubiera salvado a la familia de ellos. Así de simple. Nosotros no sabemos a quién estamos estropeando, ¿sí? ¿A quién estamos menospreciando? José era el menor en ese momento, luego nació otro. José era el menor. Los otros eran unos veteranos de guerra, ladrones, sinvergüenzas, pícaros, desgraciados, asesinos porque tenían viajes. Vamos a matarlo. Uno no sabe a quién es el que está estropeando. Oiga, ¿quién va a ser a la vuelta de 10 años, 20 años? No decía que a la vuelta de 20 años me toque ahí besarle la mano. O ir a pedir cacao, bajar el morro allá. ¿Sí? Pero como uno es así. ¡Ja! Entonces cuando ¿pero qué característica tenía José? Por eso el devorador no entró por ahí, no entró en la cisterna, no entró en la esposa de Potifar, no entró en la cárcel, no entró en ningún lado. O sea, porque la intención de la esposa de Potifar era que el marido lo colgara. No entró. ¿Por qué? Porque claramente dice que José le daba la honra a Dios. Para José no existía sino Dios.
Dios para arriba, Dios para abajo. O sea, cuando fueron a mirar si Daniel se lo habían comido los leones, le preguntó allá al rey, le dijo, oiga, Daniel, ¿tu Dios te ayudó? Y como Daniel era con Dios para arriba y Dios para abajo, no, es que nosotros queremos ver la manifestación del poder de Dios, echando una oración de 3 pesos, brincando, que vean haciendo así, cortando. ¿Qué? Usted le da el primer lugar a Dios en su vida, usted lo honra con su testimonio, o Dios se siente como medio preocupado y a usted le da pena a Dios. A todos, a muchos cristianos les da pena el Señor. ¿Por qué? Porque es que hoy en día ese devorador que mandó el demonio, que son las dependencias conductuales, es muy fregada. Es muy fregada. Fregadísima. ¿Sí? Usted es otro allá en el internet. Hay gente que hasta se cambia el nombre. Le coloca un filtro, coloca la foto de la mamá o por allá del abuelo. ¿Sí? O el viejo coloca la foto del pelado de 15. Así somos. Entonces dice claramente que José lo que tenía era que él honraba a Dios, le daba el primer lugar a Dios. Pues vamos a matarlo y echamos a la cisterna. Bueno, lo echaron a la cisterna, pero no lo mataron. Vamos a venderlo como esclavo. Vendido como esclavo. La mujer de Potifar se le tiró encima al hombre. Uy, no. Sí, o sea, ¿el qué hizo? O sea, uno entiende que le da el primer lugar a Dios. O sea, otra persona sencillamente pasa por las armas a la señora Potifar, si la señora se le tiró encima, se le quitó la ropa, dice que se quitó la ropa y se le tiró encima, el pobre tipo. Y él dijo, uy, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué va a pensar Dios de mí? Terrible. ¿Qué va a pensar Dios de mí? Y el Señor no le permitió que Potifar lo pelara. Lo echaron a la cárcel. Vaya bien. Y finalmente llegó a la presencia del faraón. Entonces, claramente, el devorador mata nuestros sueños. Por eso, nosotros ya no soñamos lo que soñábamos antes. ¿Sí? Nuestros sueños ahora son sueños de mero trámite, intrascendentes. Nos creemos todavía el rebelde de los 14, 15 años. Intrascendentes, de mero trámite, ahí por vivir. Nosotros teníamos liderazgo, nosotros teníamos proyectos, nosotros teníamos, nos gustaban las actividades productivas. Ahora ya no queremos sino. Y juegue que juegue, y vea novelas, y videos groseros, todo. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus sueños? El sueño de muchos es que los persiga un agiotista ahí por la calle allá o en el trabajo allá. ¿Cuáles son sus sueños? Eso no eran. O sea, no puede ser. ¿Sí? Algunos están preocupados por la reforma de Duque. Pero es que uno está por encima de eso. Esas son cosas humanas. O sea, si sucede bien y si no sucede también, son cosas humanas. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros dejamos de seguir sobre el sueño que buscábamos. Algunos sueños equivocados, ya Dios los arregló, pero sobre los sueños que buscábamos. Entonces, primero, ¿por qué se afecta la productividad? Porque los sueños que yo tenía que desarrollar, los dejé hace mucho rato de desarrollar. Entonces yo no soy productivo. Segundo, porque el devorador ataca las promesas que Dios nos dio. Y yo encontré un versículo que me pareció fabuloso para poderlo explicar. Dios nos dio unas promesas. Como dicen ahí, cada persona cuando nace trae su promesa debajo del brazo. Pero tiene que activarla. Trae su promesa debajo del brazo. Algunos nacen y no hay ni agua. Otros nacen y ya tienen asegurada hasta la universidad.
Es un problema de cada cual. El que nace producto de un comportamiento conductual de adicción al sexo, el pobre nace ahí a duras penas con el tetero ahí de maicena. Pero el que nace producto de una relación amorosa, consensuada, planificada, querida, pues ya viene con los pañales, con el corral, con no sé qué, con todo listo. El devorador daña nuestras promesas. Dice Génesis 41, versículo 5 al 7. Dice que el faraón volvió a quedarse dormido y tuvo un segundo sueño. Y había 7 espigas de trigo gordas y buenas, creciendo en un mismo tallo. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Eso es lo que usted lleva. Pero después de un tiempo, dice, después crecieron al lado 7 espigas más flacas y quemadas por los vientos de oriente. Entonces las espigas flacas y quemadas miraron a las espigas gordas. ¿Por qué no han sido ejecutadas? ¿Por qué no han sido activadas? Entonces las espigas flacas miraron a las gordas y dice que se las comieron. En esta versión dice se tragaron. Término violento. Quiere decir de que ni pasaron saliva. Tragar es que uno come sin pasar. Coge, se mete los pedazos de pechuga en la boca así. Se tragaron. Porque no dice que comieron. O sea, para comer hay que masticar, ¿no? 32 masticadas por bolo alimenticio, dice la norma. 32 veces, ¿no? Uno de unas penas alcanza como a 10. Pero aquí dice que se tragaron. Y cuando uno habla de se tragaron, es que decirte que eso ni saliva. Agua, que nos atoramos. Terrible. Entonces, dice que se tragaron las espigas gordas. Entonces el rey se despertó. Cuando nosotros no le damos el primer lugar a Dios, ahí están. Cuando nosotros inventamos, o sea, si usted le da el primer lugar a Dios, usted tiene, dice, y el Señor estaba con José. No inventemos, o sea, no es necesario. Es que no es necesario que usted diga que usted sí tiene una relación directa con Dios, etcétera, etcétera, porque a uno se le ve a uno, es que a uno se le ve, es que a uno se le empieza a ver. Y obviamente el diablo le tira con todo, el diablo le da rabia. Ah, no, es que la gente quiere pasar de allá, de la casa de Jacob, allá al palacio del faraón. La gente se le olvida y eso no quiere decir de que él nunca perdió en la relación y en primer lugar con Dios. Pasó por la cisterna, pasó por los ismaelitas, pasó por la casa de Potifar, pasó por la cárcel y finalmente llegó al palacio. Ah, no, uno cree que uno va a llegar tan, y en ningún momento perdió la relación con Dios y el primer lugar con Dios. Nunca lo perdió. Siempre le dio el primer lugar y lo honró. Por eso dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces está hablando de todas las cosas, No es simplemente un hecho puntual, son todas. Y empieza uno a ver una serie de cosas. Sí, el maligno va a venir y lo va a meter a la cisterna y lo va a vender como esclavo, lo va a meter a la cárcel, le tira a la mujer de Potifar encima a ver si el tipo cae.
pero salió de todas sin un rasguño. Entonces uno entiende esa parte y uno comprende eso. Por eso es que la gente se queja, no. Todos tuvimos nuestro tiempo de las espigas gordas y buenas. Y nos hicimos los raros, hasta que aparecieron las flacas. ¿Cómo así? Y se las comieron. Entonces uno dice, no, uno no puede permitir que aparezca ese devorador por no ejecutar sus promesas. ¿Por qué? Porque uno no le ha dado el primer lugar a Dios, la honra a Dios. Entonces uno lo entiende. Tercero, el devorador de nuestro trabajo. Dice Amos 4, versículo 9. Este es un versículo duro, pero bien interesante. Dice, los azoté con vientos calurosos y con plagas. Hice que se marchitaran sus huertos y viñedos. La langosta se comió sus higueras y sus olivas, pero ustedes no se volvieron a mí, el Señor lo afirma. Una cosa bien importante que uno tiene que entender es que el Señor está diciéndolo en cualquier circunstancia y situación, vuélvete a mí. Así de sencillo. No le está diciendo, vuélvase detrás de tal. Es que hay gente que le da una hasta risa. No. Yo ahora veo al pastor 1, 2, 3, 4, 50. Eso no me importa. La palabra no dice, vuélvase al pastor 1, 2, 3, 4, 50. Porque sigan todo un montón de pastoras ahí en internet o pastores. Dice, vuélvete a mí. Cuando usted se vuelve a Dios, Dios le atrae las cosas. O sea, en la multitud de cosas, lo único que hay es confusión. Es que eso es lo mismo, eso no es lo mismo. Esto no es un mute. O sea, tiene que haber, ¿por qué? Porque el alimento es como una cazuela o una, ¿cómo se llama? Una sopa líquida. Esto no es ahí. Esto es como, ¿qué? El cuarto buche de la vaca. Ponete. Una sola voz, un solo mando. ¿Qué tal en una guerra? 20 generales ahí. ¡Ataquen por la izquierda! ¡Ataquen por la derecha! ¡No! ¡A ver, lanceros! ¡Plomeros! ¡Allá los de la escopeta! ¡Ya no sé qué! ¡Los cañones! ¡Los aviones! Una sola voz. Ah, pero es que a la gente le gusta cosas raras. Una sola voz. No importa que le hablen todos. Usted se imagina a todos los hermanos de José ya molestándolo. ¡Sapo! Vamos a pelarlo. ¡Ah, que no sé qué! Se lo merece allá en el hueco. Y por el tipo allá en el hueco. ¡Ay! ¡Sapo regalado! Vamos a pelarlo. ¿Y dónde la luz? ¿Qué tal? Tipo ahí, orando. Una sola voz. No quiero escuchar esas. Se haga tu voluntad. Eso no entiende esa cosa. Entonces dice que aquí el Señor dice, oiga, pero vuélvanse a mí. ¿Cómo serán de tercos? ¿Cómo serán de necios? ¿Cómo serán de poco entendido que les mandé vientos calurosos, secos? Aquí en Barranca pone el ventilador y lo que le sopla aire caliente. Pero esos eran todavía más calurosos. Y no solamente le mandó vientos calurosos, sino le mandó esa mano de moscos, esa mano de zancudos, dice plagas, esas son de esas. Le mandó esa mano de moscos, porque en esa época no había internet. Y obviamente se marchitó todo. Llegó las plagas, llegó la langosta, se comió todo, se marchitó. Se le comieron los viñedos, las higueras, los olivos, pero no se volvieron a Dios. Porque la idolatría de este tiempo, el devorador de este tiempo, los adictos a internet, los adictos a las pasiones y deseos desbordados, al sexo, a trabajar a la lata,
Sí. El señor dinero. Mamón. ¡Ah, mamón! Hacer plata como sea. Perfecto. El Señor les mandó todo eso. Y aún así, este capítulo se llama La infidelidad de Israel. La gente está en su cuento, está como enloquecida. Enloquecida. No vuelven atrás. Le están diciendo, por favor, esta Semana Santa, no viajen tanto. Y si viajan a otra ciudad, no se metan en la casa de la familia, paguen hotel, que en los hoteles hay más bioseguridad, y no sé qué, que no sé cuándo. Eso, mejor dicho, está todo agotado. Está todo agotado. No sé cómo vendremos para Semana Santa, pero vendremos, pero sí, porque eso está todo el mundo como loco ahí. Ni tapabocas, ni distancias sociales. Eso hay más de uno que ya eso no se le da. Porque la gente es así. No haga lo que no le conviene. ¿Dónde está su inteligencia emocional? Por el suelo, está minada. Estamos que nos enloquecemos todos. Dice Génesis 3:17. Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras. Ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo harás producir tu alimento durante toda la vida. Se le metió el devorador. ¿Por qué se mete el devorador? Porque uno es desobediente, porque uno no obedece a Dios, porque uno le da el primer lugar a Dios y todo se le vuelve tan complicado. Y cuando uno le dice a la gente, no, yo sé así. No, es que sí, eso no es tan difícil. Entonces, y es lo que trata uno de decirle. Hay gente que no tiene la capacidad espiritual de entender la palabra. Pero para que los demás le crean que sí, se inventa unos dones de todo. Eso es una cosa. Pero si es que a todos nos dieron las 7 espigas gordas y buenas. ¿Qué se lo pasan haciendo? Como los del Domingo de Ramos ahí. Y colgaron las 7 espigas acá. Hermano, eso era para que produzcan, no para que las cuelguen allá como un amuleto aquí, el amuleto de la prosperidad. Como la mata esa de la buena suerte, ya, la sábila. Aparecieron las 7 espigas blancas y ya. ¿Sí? Y las 7 espigas blancas eran un poco de comején y se comieron esa cosa. La gente cree que son físicamente 7 espigas blancas. No, apareció el comején y dijo, uy, ¿cómo así? Esto no lo han puesto a producir. Venga, lo ponemos a producir. Pero lo comieron. El devorador ataca el trabajo. El trabajo no abunda. Parece que no avanzamos. Lo que produce no nos alcanza para nada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos permitido que el devorador venga sobre nosotros. Entonces, productividad. Ataca nuestros sueños, ataca nuestro trabajo, ataca nuestras promesas y finalmente el devorador ataca nuestras semillas. Una de las formas para que nosotros seamos productivos es que nosotros no tenemos semillas. Nadie nos quiere prestar un peso. No tenemos crédito. No tenemos semillas. Oiga, pero ¿cómo es posible? Si nos tienen aburridos, a mí y a mi esposa llamándonos allá a prestarnos plata, que le tenemos aprobados 50, que le tenemos aprobados 40, que le tenemos aprobados... No quiero, no, devorador, no. Esa semilla no. Hay gente que no la llaman sino para cobrarla, para cobrarle. ¿Sí? ¿Conoces a Julano tal? No, ¿por qué? Es que está viendo una deuda hace como 20 años. Y eso no ofrece a los 10. No, pero aquí le tenemos esa vaina.
se devoran las semillas. Marcos 4, versículo 4. Dice que el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla fuera del camino, vinieron las aves y se las comieron. Se comen las semillas, no tenemos semillas. No podemos empezar nada porque no tenemos cómo. Y si empezamos algo, prontamente quiebra porque todo lo que viene atrás tiene un peso muerto muy grande. El devorador. Así es sencillo. Bueno, vamos a dar algo para el sábado porque no nos alcanza.